Sus enemigos, libra Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí. Estoy seguro que te lo he contado en otra meditación, en algún retiro, pero perdóname, pero te la voy a volver a contar. La historia a mí me ha impresionado mucho. Es una anécdota que busqué en varios libros porque tenía que, no sé, por lo menos me sentía con esos deseos de saber de dónde la sacó San José María. Busqué en el libro de Ludwig sobre Guillermo II y no lo encontré. Igual fue un gusto en leer el libro, pero en internet tampoco. Y después cayó en mis manos otro libro sobre Guillermo II, que se llama Guillermo II íntimo, y no la encontré. Pero bueno, es un libro de 1910. Suponía que San José María la había leído o le habría sacado la anécdota de alguna revista. De todos modos, la historia nace con el testimonio en el proceso de canonización de San José María. Uno de los testigos es el que la cuenta, tal como te lo voy a contar ahora. Había mejor dicho, antes de empezar una meditación, le dijeron a San José María que estaba presente uno de la obra, que no es que estuviera pasando por un momento malo espiritualmente, sino que estaba pensando que su dedicación a las tareas internas y a la labor de la obra, en esas tareas podía ser reemplazado por otro y él poder dedicarse a su trabajo profesional. Estaba con eso. Entonces, cuando le dicen que él va a estar presente en la meditación, San José María empieza la meditación con una historia de Guillermo II, el Kaiser, que es la que te cuento ahora. Cayó de improviso al Ministerio de Guerra y entonces cuando se entera el ministro sale corriendo a recibirlo y hacen un recorrido con algunas otras personas más del ministerio, hacen un recorrido por el ministerio. Entraron en una oficina, abrieron la puerta. Era una oficina chica, estaba en una pequeña mesa o escritorio, detrás una empleada del ministerio y atrás había un mueble. Le explicaron qué se hacía en esa oficina y ya está. O sea que la visita podía durar 10, 15 segundos. Pero cuando la empleada levantó la vista y se encontró con el Kaiser, con el ministro y con otras autoridades, agarró el papel en el que estaba escribiendo, abrió un cajón y, tratando de hacerlo disimuladamente, deslizó el papel y lo metió en el cajón. Una maniobra, digamos, que el Kaiser advirtió. Cuando se estaba yendo, es decir, después de los segundos que habrá estado en esa oficina pequeña,
El Kaiser se da vuelta y le dice: señorita, ¿qué guarda en ese cajón? Yo no sé si te habrá pasado a vos ahora cuando te lo estoy relatando o cuando te lo conté antes, pero a mí sí, lo que pensé es que se trataba de algún espionaje o alguna cosa así. Ministerio de Guerra, el Kaiser disimula lo que está escribiendo, pero nada que ver. El Kaiser fue directamente, abrió el cajón, sacó el papel y se encontró que era la carta que le estaba escribiendo ella a su novio. La anécdota podría terminar ahí, pero lo que es lo que tener clase humana, ¿por qué? Porque el Kaiser le había preguntado: ¿qué guarda ahí? La mujer le contestó: las cosas que no tienen importancia. Entonces, cuando agarra el papel y se encuentra que era la carta a su novio, para salir del paso le dice: estas cosas que hoy no tienen importancia, cuando la tengan, yo quiero ser el padrino. Una manera elegante de salir, le devolvió la hoja y se fue. No sé en qué terminó, quién era la mujer esta, si fue una boda, si participó el Kaiser, la verdad que no lo sé. Eso es lo que contó uno que testimonió en el proceso de canonización de San José María, y entonces San José María, con ocasión de esta anécdota, dirigiéndose al público o dirigiéndose a esa persona que quería ya cambiar de trabajos y dedicarse a lo que le gustaba, le dijo: a mí también me gustaría hacer una cantidad de cosas, pero por el momento no puedo. Fue una manera de decirle: agarrar las cosas tuyas, abrir el cajón donde se guarda lo que no tiene importancia y ponerlo allí y encerrarlo en ese cajón. Claro, lo que pasa es que uno, leyendo la vida de San José María, entiende que hubo algunos momentos donde él se planteó y escribió razones a favor, razones en contra, de tener una cátedra, de hacer la tesis doctoral, cosa que hizo, lo de la cátedra no, y dijo: el Señor me espera para sacar el Opus Dei adelante. No sé si tiene una relación o no, pero uno lo asocia. Entonces, estas cosas yo hoy no las puedo hacer. Me gustaría hacer una cantidad de cosas, pero no las puedo hacer. Dice don Jesús Orteaga en el libro El valor divino del humano, un libro, si querés, clásico, hoy así por la fecha es clásico, porque hoy no lo encontrás tan fácil, no se ha reeditado y es un libro que en realidad se ha escrito, pareciera más que con fuego que con tinta, porque es puro fervor y pareciera que está mostrando el temperamento del autor. Mi descanso, mi comodidad. Y quizás nunca llegue el momento de tener lo mío, porque lo nuestro no tiene ninguna importancia. Mi dinero, mis tierras, mis posesiones. ¿Cómo corren los míos y los tuyos en el gran mercado de los poderosos? Mi escudilla, mis harapos, mis miserias. ¿Cómo vuelan los míos y los tuyos en el inmenso círculo de los menesterosos? Mis libros, mis amores, mi familia. ¿Cómo cantan los míos y los tuyos en el grandioso campo de los trabajadores y en los castillos de los avaros y en las empresas de los ambiciosos? Deberíamos plantearnos buscar más a Dios,
ponerlo más en el centro de nuestra vida, porque si no, todo se hace muy difícil. Por eso ese punto de Surco. Hay dos capítulos que son fantásticos de Surco. Uno se llama humildad y otro se llama soberbia. Y yo creo que nos viene muy bien tanto un capítulo como el otro. Estás lleno de ti y de ti. Y no serás eficaz hasta que no te llenes de Él, actuando in nomine Domini, en nombre y con la fuerza de Dios. Sí, se combina, te decía, con los otros puntos, algunos de ellos más famosos. Te los digo como a modo de sugerencia, te digo los números que los tengo aquí anotados, como modo de sugerencia, los puntos 259, 260, 261, 262 y el conocido 263, que es bastante largo, donde se manifiestan los síntomas de falta de humildad. Y que uno lo va leyendo y va diciendo, me toca en todos. No me escapo de ninguno. Fíjate vos que Jesús hizo la redención ocultando la debilidad, opacando el medio de una muerte ignominiosa. Así todo se hizo posible. ¿Cuándo seremos eficaces? Cuando dejemos hacer. Porque claro, está claro que lo que hizo el Señor fue más dejar hacer que hacer, padecer que hacer. Dejó hacer, voluntariamente dejó hacer. Contó Jean Guiton que con motivo de la apertura oficial del Instituto Pablo VI, con esa ocasión, dijo que este intelectual francés, que se atrevió a pedirle permiso a Pablo VI en su momento para escribir un libro sobre su vida. El Santo Padre, hoy canonizado, dijo que no tenía ningún sentido, porque él, Montini, ya no existía y solamente existía el sucesor de Pedro. Entonces él no le aconsejó que escribiera ese libro, porque no tenía ningún objeto. Pero Jean Guiton le replicó que existe un libro donde describe la vida de Pedro, su vida interior, su grandeza y sus debilidades, que es el Evangelio. Entonces Pablo VI accedió. Y así salió el libro Diálogos con Pablo VI. Qué convencimiento de este Papa, te digo, hoy proclamado santo, de que nosotros no existimos. Es, elocuente en este sentido la poesía de Santa Teresa. Quien a Dios tiene, nadie le falta, nada le falta, solo Dios basta. Es así. Un convencimiento que tenía Pablo VI de sí mismo, y es el convencimiento que tenemos que tener nosotros de que efectivamente no valemos nada. A veces queremos que cuenten con nosotros para todo, para lo que sea. Es un robo a la gloria de Dios, pero no sabemos hasta cuándo Dios va a permitir semejante robo. Por otro lado, es muy sana la vida espiritual de quien se saca del medio. Es preciso que él crezca y yo disminuya. Queremos que cuenten con todo para las cosas más increíbles, porque si miramos, Esaú cambió la primogenitura por un plato de lentejas. Y había un autor que se preguntaba, ¿cuántas lentejas había en el plato? O sea, por nada. Y nosotros
Vendemos nuestra primogenitura. ¿Por cuánto? Por nada. Por muy poca cosa. Estamos en una comida, de golpe ponen la botella de vino sin abrir. Alguien pregunta, ¿se anima uno a abrir la botella? Obviamente, yo me animo, abro la botella y cumpliendo con las normas internacionales para abrir una botella, la abro de un golpe. Pongo la botella en el medio de la mesa y que todo el mundo se entere. Al día siguiente estamos comiendo nuevamente, ponen la botella de vino y alguien pregunta, ¿alguien puede abrir la botella? ¿Cómo alguien puede? Ayer yo la abrí de un golpe y hoy estás preguntando, che, ¿alguno puede abrir la botella hasta en una cosa tan elemental como esa? Perdón, se han olvidado de lo que hice ayer, ya no lo tienen en cuenta. Entonces, ¿qué? Tengo que abrirla de vuelta y decir, yo soy un especialista en esto, para que quede claro, para que nadie más pregunte quién puede abrir la botella de vino, que soy yo, no es otro, soy yo. Nos sentimos pequeños recesuelos en el ambiente en el que nos movemos, aunque sea minúsculo, porque la sensación de poder pareciera que nos llena el alma. Recuerdo, como caso pintoresco, dice San José María, el de un cocinero de un seminario en el que alguna vez tuve que detenerme durante viajes de trabajo sacerdotal por España. Aquel hombre, cuando preparaba algún plato que él consideraba extraordinario, no lo era en realidad, echaba a los pinches de cocina para que no aprendieran la receta. Entonces uno era el propietario, el dueño, el reyesuelo de la cocina del seminario. Se habrá llevado después de la muerte sus recetas, se las habrá transmitido a otros. Nosotros queremos ser pequeños reyesuelos en lo que sea, por un plato de lentejas, con unas cuantas lentejas. Entonces se suscitó entre ellos una disputa sobre quién sería considerado el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones las dominan, y los que tienen potestad sobre ellas son llamados bienhechores. Vosotros no seáis así, al contrario, que el mayor entre vosotros se haga como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? No es el que está a la mesa, sin embargo yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Se han dado vuelta los papeles. Deberíamos hacer la oración, así con detenimiento y si querés hasta con gusto. En el capítulo 13 de San Juan, que es donde comienza la última cena, en los primeros versículos empieza el lavatorio de los pies. Y después viene la explicación del lavatorio de los pies, donde el Señor les pregunta, ¿se han dado cuenta ustedes lo que yo he hecho con ustedes? Y nos pide que nosotros lo hagamos con los demás. Y termina diciendo, aquel que, sabiendo estas cosas, las cumple, será dichoso. ¿Quién es el feliz? ¿Quién es el bienaventurado? ¿Quién es el dichoso? El que lava los pies, el que sirve. Y él sirvió. Y después de eso, les dijo lo del mandamiento, el mandamiento nuevo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y después, terminado eso, empieza el itinerario que va hasta el huerto de los olivos, pasa por la casa del sumo sacerdote, pasa por Pilatos, Herodes, vuelve a Pilatos, todo un itinerario que termina en el Calvario y la muerte, el lavatorio de los pies. Claro, el tema es que cuando nosotros estemos lavando los pies, que no pensemos que estamos haciendo algo extraordinario.
sino que estamos haciendo lo que el Señor nos aconsejó para que seamos felices. ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamás Maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, que soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que, como yo he hecho con vosotros, también lo hagáis vosotros. En verdad os digo, no es el siervo mayor que su Señor, ni el enviado más que quien lo envió. Si comprendéis esto y lo hacéis, seréis bienaventurados. Obviamente que no es una definición de caridad, pero sí es una descripción en la que late el olvido de uno mismo. Estoy haciendo referencia a San Pablo. Aunque hablara lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, sería como el bronce que resuena o golpetear de platillos. Y aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, no sería nada. Y aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo para dejarme quemar, fíjate vos, si no tengo caridad, de nada me aprovecharía. Y empieza la descripción. La caridad es paciente, la caridad es amable, no es envidiosa, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambiciosa, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra por la injusticia, se complace en la verdad, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca se acaba. Tenemos que pensar entonces, olvidándonos de nosotros mismos, había una señora que, ya bastante mayor, murió con más de 100 años, y estaba haciendo la oración y meditaba sobre el rico Epulón y el pobre Lázaro. Y entonces decía, ¿quién es para mí el pobre Lázaro? ¿Quién es mi Lázaro para que yo no me preocupara de él? Entonces se acordó de que en la cuadra había una garita, y en la garita había un contratado en el servicio de una empresa de servicio de seguridad que cuidaba la cuadra. Y entonces ya falleció el hombre, se llamaba Roberto. Entonces esta señora dijo, tiene que ser Roberto. Entonces compró Camino y le regaló a Roberto. Y Roberto estaba encantado con Camino. Entonces, cuando la veía salir y subirse a un taxi para ir a algún lugar o a otro, él salía corriendo de la cabina, le abría la puerta, y al mismo tiempo que hacía todas esas cosas, le iba diciendo de memoria puntos de camino. Entonces cuando esta señora decía, no, Roberto, tranquilo, no hace falta, él le decía sistemáticamente, acostúmbrate a decir que no. Y entonces, y así le iba colocando los puntos de camino. Esta mujer decía, ¿cuándo se me habrá ocurrido a mí darle los puntos de camino, darle camino? Porque ahora, en cuanto me ve, me coloca un punto de camino. Bueno, pero la historia, la verdadera historia es que se lo dio. ¿Cómo hago yo para salir de mí mismo? ¿Cómo hago para estar en las cosas de los demás? Porque yo me hago un culto a mí mismo a través de mis proyectos, de mis labores, de mi trabajo, objetivos, logros, hobbies, tiempo, en fin, la lista puede ser larga, pero son modos
en los que me estoy buscando a mí. Cuando en realidad tendría que estar pensando más, olvidándome de mí mismo y pensar en los demás, en el Señor y por el Señor en los demás. Claro, porque en los demás encontraremos a Cristo. Pero no es que sea solamente la virtud de la caridad, del amor, de la fraternidad, sino es en serio. Decía San José María, no te lo puedo decir textualmente, pero no soy nada, no tengo nada, soy la nada. Recuerdo que yendo en avión a la beatificación de don Álvaro, vi que en el asiento de al lado, o sea, estaba el pasillo y el asiento de al lado había una señora que iba leyendo libros de San José María. Sacó de su cartera, iba leyendo. Entonces también como el avión se presumía que la mayoría de los que íbamos allí a Madrid íbamos por la beatificación, por la fecha, por el vuelo, todo. Entonces dije, bueno, le voy a dar conversación a esta mujer. Entonces él me dijo que lo había conocido a San José María. ¿Hace cuándo? Cuando estuvo en Argentina en el 74. Ah, pero qué increíble, qué casualidad. Nos podríamos haber conocido ahí, le dije. Bueno, me dijo, yo soy aquella que le toqué el arpa a San José María y que en una tertulia le dije, no soy nada, no puedo nada, no tengo nada, vengo del Paraguay y he traído un arpa y quería tocarle, no sé qué más le pudo haber dicho. Se levantó el padre Emilio y el padre Emilio le dijo al oído a San José María, hoy a la tarde en la administración de la chacra está previsto que ella le toque con el arpa alguna canción. Entonces le dije, pero entonces usted es famosa porque usted es la del arpa. Se había corrido la bolilla que esa que había hecho la pregunta después tocaría y bueno, estuvimos charlando un poco y entonces me dijo, no, yo lo que le dije así específicamente fue, y ahí me explicó las palabras que le dijo, no soy las tenía grabadas a fuego, su pregunta, lo de no soy nada, no tengo nada, no puedo nada, solamente sé tocar el arpa y la he traído, todo eso me lo contó. Y ahora ya una señora, no digo una señora mayor porque no hay que entrar en edades con las mujeres, pero sí, una señora hecha y derecha, y iba leyendo los libros de San José María. No soy nada, no puedo nada, no tengo nada. Bueno, que se nos grabe para que seamos realmente conscientes de que eso es así, que es verdad, que es así, que no es una manera de decir, no es una expresión así de falsa humildad, sino que efectivamente es la verdad. Yo no soy nada, yo no puedo nada. Le pedimos a la Virgen entonces, la esclava del Señor, que nos ayude a ser como ella, también esclavo de María, esclavo del Señor. Te doy